hermanos, a lo que vinimos. Como usted ha de saber, estamos en el libro de Ezequiel. Bien, hoy vamos a estar navegando entre Ezequiel y el Nuevo Testamento. Hoy vamos a unir dos versículos, el 10 y el 11. Y como hicimos con el capítulo 7, vamos a interpretar el 10 a la luz del 11. En otras palabras, el 11 lo vamos a leer completo, para entonces, mediante la lectura del 11, podamos interpretar el 10. Bien, antes de ir ahí, le pido por favor que me acompañen en Lucas 6. Y de hecho, vamos a leer Lucas 6. ¿Cuál de las Biblias? Yo tengo la versión internacional hoy. 6:48. Gloria a Dios. Cuando lo tenga, por favor, dígame. 6:46. Lucas 6:46. Esta es una porción bíblica muy conocida. Lucas 6:46. Cuando lo tenga, por favor, dígame. Amén. Mira lo que dice: ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Vamos entonces al capítulo 11 de Ezequiel. Tiene que tener los marcadores que nuestra hermana Lucy se pasa dándonos. Pero veo que usted no los tiene. O sea, que te bendiga. Pero mire, Ah, bueno, está bien. Ezequiel, Ah, Ezequiel, 10 y 11. ¿Cómo te va? ¿Cómo te has sentido, Luciano, después de Gloria a Dios? No, don Víctor, no lo cierres porque el calor está hoy, el aire está apagado. Negativo. Wow. Pero los episodios no te han dado más después de eso. Aleluya. Que Dios sigue obrando. Está bien, pero y la dieta y los ajustes pertinentes. No, amén, alá. Gloria a Dios. Los abrigos se los pueden quitar porque el aire está apagado hoy. No, el aire llega el jueves. Ojalá. No, es que las termitas estaban entrando y gloria a Dios, como prendimos la luz de afuera, pues se entretienen afuera y no entran. Bien, ok. Voy a leer el capítulo 11 completo. Lo voy a leer yo porque es mucha información, hermano. Amén. Si me pueden acompañar, se lo voy a pedir. Un viento me levantó y me llevó hasta la entrada oriental del templo del Señor. A la entrada vi a 25 hombres, entre los cuales estaban Hazanías, hijo de Azur, Pelatías, hijo de Benaías, que era de los jefes del pueblo. Dios me dijo, hijo de hombre, estos son los que están tramando maldades y dando malos consejos en esta ciudad. Dicen, todavía no es el momento de reconstruir las casas. La ciudad es la olla y nosotros somos la carne. Por eso, hijo de hombre, profetiza contra ellos. Sí, profetiza. El Espíritu del Señor vino sobre mí y me ordenó proclamar. Así dice el Señor. Ustedes, pueblo de Israel, han dicho esto y yo conozco sus pensamientos. Han matado a mucha gente en esta ciudad y han llenado las calles de cadáveres. Por eso yo, el Señor omnipotente, les aseguro que los cadáveres que ustedes han arrojado en medio de la ciudad son la carne, y la ciudad es la olla a la que yo los arrojaré. ¿Temen la guerra? Pues bien, yo, el Señor omnipotente, declaro que enviaré guerra contra ustedes. Los echaré de la ciudad, los entregaré en manos de extranjeros y los castigaré con justicia. Morirán a filo de espada. Yo los buscaré en la misma frontera de Israel. Así sabrán que yo soy el Señor. La ciudad no les servirá de olla, ni serán ustedes la carne dentro de ella. Yo los buscaré y en la frontera misma de Israel, entonces sabrán que yo soy el Señor. No han seguido mis decretos, ni han cumplido mis leyes, sino que han adoptado la costumbre de naciones que los rodean. Mientras yo profetizaba, Pelatías, hijo de Menías, cayó muerto. Entonces caí rostro en tierra y clamé a grito: ¡ay, Señor mi Dios!
¿vas a exterminar al resto de Israel? El Señor me dirigió palabra, hijo de hombre. Esto es lo que dicen los habitantes de Jerusalén en cuanto a tus hermanos, tus parientes y todo el pueblo de Israel. Ellos se han alejado del Señor y por eso se nos ha dado esta tierra en posesión. Por tanto, adviérteles que así dice el Señor omnipotente: aunque los desterré a naciones lejanas y los dispersé por países extraños, por un tiempo les he servido de santuario en las tierras a donde han ido. Adviérteles también que así dice el Señor omnipotente: yo los reuniré de entre las naciones, los juntaré en los países donde han estado dispersos y les daré esta tierra de Israel. Ellos volverán a sus tierras y echarán de allí a los ídolos detestables y pondré fin a las prácticas repugnantes. Yo les daré un corazón íntegro y pondré en ellos un espíritu renovado. Los arrancaré del corazón, les arrancaré el corazón de piedra que ahora tienen y pondré en ellos un corazón de carne para que cumplan mis decretos y pongan en práctica mis leyes. Entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Pero los que van tras esos ídolos detestables y siguen prácticas repugnantes, yo le pediré cuentas de su conducta. Le afirmará el Señor omnipotente. Los querubines desplegaron las alas, las ruedas estaban junto a ellos y la gloria de Dios de Israel estaban por encima de ellos. La gloria del Señor se elevó en medio de la ciudad y se detuvo sobre el cerro que está al oriente de Jerusalén. En una visión de viento me levantó y me trasladó hasta donde estaban los exiliados de Babilonia, y la visión desapareció. Entonces les comuniqué a los exiliados lo que se me había revelado. Puede sentarse, hermano. Nuestro hermano Manuel ya oró, así que no tengo que volver a orar. Hermano, esto está sabroso. ¿Qué es la gloria de Jehová? En el Antiguo Testamento, o vamos a decirlo de otra manera, ¿cómo se representaba la gloria de Jehová? ¿Qué era la gloria de Jehová? ¿Piensan que es la nube? Usamos la palabra Shekinah, que es como se habla cuando Salomón consagra el templo. Pero la gloria de Jehová se representaba en el arca del pacto. El arca del pacto era la representación del arca de Jehová. Cuando al final del 11 dice que los querubines levantaron la gloria de Jehová, significa que el arca del pacto fue sacada del lugar donde había sido colocado por Salomón y los sacerdotes. Amén. De hecho, cuando vamos a esta parte del Antiguo Testamento, yo quiero que usted comprenda algo. El libro de los Macabeos, dice que Jeremías tomó el arca del pacto y la escondió en un lugar donde no se lo reveló a nadie, según dicen los Macabeos. No tenemos evidencia para ni contradecir eso ni para afirmarlo. El punto está que el arca desapareció. Y aquí Dios le está mostrando a Ezequiel que la presencia que se representaba en esa reliquia o en ese objeto ya no estaba ahí. ¿Por qué no estaba ahí? Porque el pueblo había decidido inclinarse ante abominaciones. El capítulo 10 es la continuidad de otra revelación que recibe Ezequiel. Recuerde que yo le dije a usted en el capítulo 9 que Dios coge a Ezequiel por los pelos y lo transporta a Jerusalén para mostrarle lo que está pasando tras las cortinas de Jerusalén. Ezequiel, clase, como yo lo he explicado varias veces, adinerada, entiende que en Jerusalén está todo bien y Dios le está mostrando, no está todo bien. Aquí lo que hay es un atropello. En el 11 dése cuenta de algo. Aquí hay un grupo de personas que está haciendo una planificación y voy ya mismo para allá. Pero Dios dice que los cadáveres que están en las calles, que ustedes lo mataron, que ustedes los asesinaron. Y esta revelación yo creo que es una de las que es más compleja, porque Dios lleva a Ezequiel a lo que está pasando, de repente lo lleva al futuro y ahora lo mira para atrás a lo que está ocurriendo allí.
¿Quiénes mataron a esas personas? Y yo quiero que usted comprenda que aunque hay unos elementos que vamos a desarrollar hoy, que tienen su significado, como por ejemplo, vamos a hacer una pausa en ese tema, y vamos a hablar en el capítulo 10, nuevamente aparece el hombre de lino, que tiene su cinturón y tiene el lápiz de escribir. Ese no es Jesús, hermano. No venga con esos disparates. El que interpreta que ese es Jesús no sabe de Biblia. Yo quiero que usted comprenda que esa persona representa a los escribas. Y aquí usted tiene problema. Porque los escribas estaban encargados ¿de qué? De redactar la palabra de Dios. Y Dios lo ve como un instrumento. Un instrumento para redactar la palabra que Él le ha revelado a los escribas o a los amanuenses. ¿Cuál era la función del escriba? Preservar el texto original tal y como Dios se lo reveló a quien se lo revelara. En este caso, para este momento histórico, los textos más importantes de Israel era la ley de Moisés. Era la ley de Moisés, no era el Pentateuco. El Pentateuco es lo que luego los judíos catalogan como sus libros más importantes, y eso ocurre aproximadamente en el 200-300 antes de Cristo. No para este momento histórico. En este momento histórico la ley era considerada posiblemente como el libro de Deuteronomio, posiblemente existía el Éxodo, posiblemente Número y posiblemente Levítico, posiblemente. Pero probablemente Deuteronomio era el libro que existía, nada más. Esa era la ley para ellos. Ahí estaba todo lo que el pueblo tenía que hacer para relacionarse de manera correcta con el pueblo. No había nada más. Ahora, en el tiempo de Ezequiel, más adelante, después de Ezequiel, se da la revelación de Génesis. Por tal razón el pueblo no tenía claro cómo se había originado la vida. ¿Preguntas? Diga, don Héctor. Voy a poner un microfonito ahí para que así la gente lo escuche. Yo no estoy solo aquí, hermano. La iglesia está casi llena. Vamos a la mitad aquí. No piense que yo estoy solo. A veces los hermanos se quedan callados, que se asustan. Que se asustan. De hecho, ahí surge la necesidad de que Dios le dé Génesis. Mire, les voy a decir algo. En este momento histórico, vamos a evaluar, vamos a ser lógicos. Vamos a interpretar las cosas como son. A mí me fascina porque Dios no, mire, yo amo a mi Señor de una manera tan sobrenatural. Que otra cosa, que estoy en cámara, no puedo expresarme como me gusta expresarme cuando llegan estos temas así, porque me conmuevo demasiado. Dios no le tiene miedo a nadie. Usted le tiene miedo a los hombres, Dios no. Dios se glorifica a través de la historia. ¿Saben por qué? Porque el día que tenga dudas puede ir a la historia y va a corroborar lo que Él te diga. Él no tiene problema, esos son ustedes. Ustedes son los que tienen miedo de profundizar en teología y estudiar profundamente al Señor porque tienen miedo a que los confundan o terminen dejando de crecer el Señor. Eso significa que tu fe es bien floja y bien baja. Se nota que no conoces al Dios creador del cielo y de la tierra. Esta misma semana salió una noticia sobrenatural sobre lo que representa la luna para los mares, que es la que mantiene los niveles del agua controlados. Y era una especie de gráfica que mostraba que por donde la luna se movía, se veía cómo los mares se desbalanceaban. Importante. ¿Qué nos dice Génesis sobre eso? ¿Usted se ha puesto a notar el orden preciso de la creación? Dice que la tierra primeramente era toda agua. Y de repente Dios separó la tierra del agua. ¿Cómo lo hizo? Colocando la luna. Ah, no, eso fue mi manera. Que Dios sopló y Dios no. Hay veces que Dios lo hace, no me malinterprete. Por eso yo le decía a usted el martes pasado, cuando yo hablaba de lo que ocurrió en Samuel, se me olvidó añadir
deje de pensar que usted conoce totalmente a Dios. Dios no va a trabajar como tú quieres que trabaje. Dios no tiene que darle cuenta a nadie. Lo que pasa es que su amor y cuidado trata a nosotros los seres humanos. Y quiero añadir algo, que esto es otra de las, les pido disculpas, de las desinformaciones que se comparten. El hombre no es la corona de la creación. Es un pensamiento humanista. Y ahí usted tiene a Pico de la Mirandola, que es el que lo expresa. Y coloca al hombre al nivel de los ángeles. Eso es un embeleco, hermano. La corona de la creación se llama Jesús. Usted y yo disfrutamos las bendiciones de la creación. Él comparte la creación con nosotros. Él es el dueño de la creación. La creación le rinde cuentas a Él. Y actualmente la naturaleza está sujeta a Dios total y plenamente. Y es esa naturaleza que desde los salmos dice que le está gimiendo a Dios: hazle justicia a esto que me están haciendo daño. Y Dios la ha reservado, y por eso viene el libro de Revelaciones. Y en su momento, aun que usted no le sirve a Dios y usted se considera un buen ciudadano, prepárese, porque no solamente se le va a pedir cuenta por el sacrificio de Jesús, también en la manera despectiva que usted trata la creación. Eso es correcto. Que antes de tu muerte, si fuéramos la corona, no tuviéramos sujetos, sino Cristo nos protege. Pregunta. Estamos aquí, ¿verdad? Agárrese. Agárrese. Amén. Y si usted está en su casa, busque agua. Aproveche ahora y busque agua, que le va a dar una sed terrible. Ya me invito. Dios es bueno. Dios es bueno. Su palabra, si usted la toma pura y como se reveló, es hermosa y nos ministra de una manera especial. Yo lo que estoy añadiéndole un poco más de información para que sea más rico al momento de usted interpretarla y deje de tenerle miedo a lo que la gente pueda decir. Dios no le tiene miedo a los hombres. De la misma manera, Dios no adelanta su juicio ni retrasa su misericordia por nadie. Dios tiene su tiempo y Él trabaja en su tiempo, no en el suyo ni en el mío. Le pido disculpas. Y por más que usted trate, usted no puede manipular a Dios. Cuando Dios dice sur, es sur y no vira. Dios no cambia de parecer. Ese es el problema de cuando interpretamos mal la Biblia, que de repente en una predicación, que muchas veces yo escucho predicaciones, que en la misma predicación la persona se contradice 5 y 6 veces. Lo que pasa es que la gente está ahí envuelta. Usted le pregunta, ¿qué predicó el pastor el domingo? Ah, no sé, pero eso estuvo buenísimo. Hubo fuego, pero ¿qué predicó? Un error. Tenga cuidado. Tenga cuidado porque vamos a ver ahora en el capítulo 10 algo relacionado a eso. Diga, hermana María. Sí. Sí. De hecho, gracias por comentarlo. ¿Cuándo se escribe Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas? Eso se escribe en el regreso de Babilonia, de la mano de Esdras y de Nehemías. Y mucha desinformación entonces se recolecta. Y los anales que se logran recuperar, recuerden que vamos a ver ahora, de hecho, y todavía no vamos ni a mitad del libro, Jerusalén fue destruida. Todas las reliquias del templo, cuando hablamos de reliquias, hablamos de artículos que eran importantes para el templo. Nabucodonosor se lo llevó, el oro completo Nabucodonosor se lo llevó. Todo lo que era en oro se lo llevó, todo. Este es el primer templo. Nabucodonosor se llevó todo, así que no dejó nada. Había muchos libros paralelos que los israelitas usaban. Y es en Babilonia que se unen 3 cosas. 1, las sinagogas para sustituir el templo. 2, la Mishnah,
y 3 el Talmud. De hecho se le llama el Talmud babilónico. El Talmud babilónico y la Mishnah son libros narrativos que van a ayudar a las personas a poder entender el texto. ¿Qué significa? ¿Que el pueblo se quedó sin palabra? No, porque el pueblo mantenía la tradición oral. Ahora usted tiene problemas. ¿Cuántos en Israel sabían leer y escribir? Que todo el mundo pasa eso por alto y pensamos que Israel era una ciudad modelo, que todo el mundo sabía leer y escribir, que era justicia, que era paz. Yo no sé qué libro usted ha leído, porque la guerra de Dios con los israelitas, desde que llegaron a la tierra, fue que hicieron todo lo contrario a lo que Dios le mandó. Aquí claramente el capítulo 11, ¿qué nos dice? Se olvidaron de mis leyes, se olvidaron de mis normas y empezaron a comportarse como países paganos. Y ya rápido la gente brinca a la idolatría y la injusticia social. El rico es más rico y el pobre es más pobre. Y el rico explota al pobre. Eso es lo que está pasando en Jerusalén. Ese es el reclamo de Dios para los israelitas. La idolatría es una consecuencia de. Pero el pueblo empezó a atropellar a sus semejantes. Y todavía en el tiempo de Jesús, Jesús le está diciendo al pueblo, ¿qué le está diciendo? ¿Por qué me llamas Señor, Señor, si no haces lo que yo te digo? Jesús, ¿sabe usted por qué? Aleluya. Vamos a darle algo para que usted se goce. La gloria de Dios se fue. Amén. Vamos a ver que desde el capítulo 9, desde el capítulo 8, el capítulo 9, el capítulo 10 y el capítulo 11 finaliza esta visión. Y Ezequiel se da cuenta que los querubines se llevan la gloria de Dios. Y ya la presencia de Dios no está en aquel lugar. Lógico, la presencia de Dios hace tiempo que se había ido. De la misma manera, recuerden que venimos desde el capítulo 1. Dios le está diciendo a Ezequiel, mi presencia no se sujeta a Jerusalén. Yo estoy en toda la creación. Pero aquí hay un elemento adicional que yo sí quiero que usted comprenda. Dios reconoce que Él estaba de acuerdo con que su presencia estuviera en el templo. Pero el comportamiento del pueblo hizo que la presencia de Dios no pueda coexistir donde hay injusticia social. No me venga a hablar de idolatría. La injusticia social que nadie predica de ella. La injusticia es una parte de idolatría, no, la injusticia es un comportamiento humano tuyo y mío, que nos ponemos nosotros por encima de nuestro hermano. Un atropello a nuestros semejantes, manipulamos a nuestros semejantes para un fin mío personal. Cristo claramente le dice a los apóstoles, no sea así entre ustedes, los reyes se enseñorean de las naciones, mas entre ustedes no sea así. Ustedes son todos iguales. Sírvanse unos a otros. Tú quieres ser grande, aprende a servir a tu hermano. Eso dijo el maestro. Eso dijo el maestro. El que está sentado en el trono hablándole a Ezequiel. ¿Cuándo esa presencia? Bueno, ¿qué? Quiero mantener la intriga. Me gusta eso de mantener la intriga. ¿Regresa la presencia de Dios al templo? ¿Regresa la presencia de Dios al templo? Usted que me está viendo, esa es una pregunta interesante. ¿Sabe usted qué? Va a regresar, pero ahora es Dios encarnado en Jesús. Por eso la necesidad de que se construya el templo. Dios va a regresar. Ya no es la reliquia. Ahora mismo le voy a dar otra pelotita más para que la saque del parque. Como los japoneses ayer que le dieron a los mexicanos de pastique. Estoy contento, perdónenme. Ellos nos eliminaron, perdón. Perdónenme. Eso fue mi humanidad, perdón. No debí de decir eso. Por favor, no me rechace por eso. Ahora mismo nosotros estamos celebrando pronto Semana Santa. Cristo murió el Viernes Santo. Amén.
¿qué ocurrió en el templo? ¿Qué se desgarró? El velo. ¿Qué había detrás del velo? El lugar santo, santo, santísimo, el santurrón. Es el lugar más sagrado que existía en el templo. Si el arca se fue, ¿qué había ahí? ¿Qué había ahí? ¿Dónde estaba la presencia? No había nada. Lo que había era una réplica vacía, hueca, sin sentido. ¿Dónde estaba la verdadera presencia de Dios? Por eso se rasgó el velo. No es porque tú tienes acceso al lugar santísimo. Eso es un embeleco, malinterpretación de la gente. Se rasgó el velo para demostrarle al pueblo, ahí no hay nada. Eso está vacío. ¿Tú quieres estar en mi presencia? Ven a la maldita cruz. Ese no le gustó. Eso no le gustó. Porque eso era inaceptable para los judíos. Antes de eso, Luciano, te doy el espacio ahora. Este domingo el hermano Aristide me abacoró después del culto. Se me está apareciendo a 2 o 3 hermanos aquí que no me dejan ir. Ahora el culto aquí va a haber que empezar a las 7 de la mañana porque aquí la gente no se quiere ir. Pues de 7 a 12. Y me voy a hacer como los fariseos, que tenían una salida aparte. Ah, voy para el baño. Voy por la parte de allá. Y cuando abran el kiosco, yo no sé, usted, mire, usted tiene que compartirla en familia. Nosotros promovemos la que usted comparta con su familia. Deje de estar metido en el templo. Es un balance. Dios mío. Mire, ¿usted sabe cuál es el problema? Pero la pregunta de Aristide estuvo espectacular. No, hablando en serio. Dos preocupaciones brutales. Uno de los problemas por los cuales nosotros no entendemos la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es que no profundizamos en estos detalles así. Y seguimos viendo a Israel como el pueblo de Dios. Recientemente el señor César Vázquez publicó una nota criticando a los puertorriqueños porque le dieron una zurra a los israelitas y que nadie podía meterse con el pueblo de Dios. Y usted se ríe, pero esa es la mentalidad de muchos cristianos ignorantes. Dios tiene un solo pueblo. Claramente ahí en el 11 dice, yo me haré un pueblo que tendrá mi ley en su corazón. ¿Quién es ese pueblo hoy en el 2023? La iglesia. El israelita que quiera ser salvo, que venga a la cruz. Porque entonces oramos por Israel y Haití que se lo lleve el diablo porque son negros. Hello. La gente de Haití no son el pueblo de Dios. ¿Y por qué nos preocupamos por Israel y a los haitianos que se los lleve el diablo? Ahora mismo en Haití hay una anarquía terrible. Hay gente sufriendo en Haití que no pueden tener paz porque hay una inestabilidad en el gobierno terrible. Y hay cristianos que están allí pasando la salsa y el guayacán para mantenerse fiel al Señor. Hay secuestro de cristianos, secuestro de ministros, asesinatos de cristianos. Y usted quiere seguir intercediendo por Israel. ¿Y qué hacemos con los haitianos? Entonces Dios tiene dos pueblos y favorece más al uno que al otro. Aquí yo estoy mirando que Dios le está diciendo a los israelitas, ya tú no eres mi nación. Porque tú blasfemaste y me destruiste, me avergonzaste, abusaste de tus padres y abusaste del lugar que yo te regalé para que me adoraras. Pero seguimos mirando a los judíos y ¿qué hacemos? Dejamos a Jesús fuera de la fórmula. ¿Y qué dice Pablo en Romanos? Bájale 2 a la ley. La ley no salva. La ley no salva. Salva a Jesús en la cruz. Y ahí hay un reto. ¿Sabe usted por qué? Porque en ese momento todavía había sacrificios. Pero en el 70 después de Cristo, de la mano de Vespasiano, que no le he pasado el libro porque tengo miedo a que ustedes se me parten cuando lean a Flavio Josefo.
Por eso no lo he puesto en el chat, pero lo tengo ahí para compartirlo. Ahora mismo de camino lo puedo hacer, es súper pequeño, 4 megas. Eso en el chat pasa así. Se destruyó el templo. ¿Dónde van a sacrificar? ¿Saben lo que hicieron los judíos? Pues retomaron lo que ocurrió en Babilonia. Para ellos el templo es sustituido por las sinagogas hasta el día de hoy. ¿Qué siguen estudiando en la sinagoga? La ley de Moisés. Sí, ahora están peor porque ahora no pueden hacer sacrificio. Aunque hay algunos lugares, sepa usted, que los judíos siguen haciendo sacrificio. Se hacen sacrificio en algunos países. O sea, ¿se te olvidó? ¿Qué? Ah, la que te estaba arrancando. Eso era. ¿Qué? ¿Los espejuelos? Mire, hermano, no es que uno de los hermanos pensé que había levantado la mano, pero no. Ajá. Ok. Gracias, ok. Vamos por ahí. Vamos por ahí. Eso es excelente. Principalmente los adventistas quieren guardar el Shabbatón. Shabbatón. Ok. Hay una realidad histórica. Hay una realidad histórica que no se puede negar. El que determinó celebrar el culto los domingos fue Constantino. Eso es historia, hermano. No se ponga a brincar. Constantino dijo que la iglesia debía reunirse el primer día de la semana y se escogió el domingo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Pablo? Que es el que habla sobre ese aspecto relacionado al día que la iglesia debe de congregarse. ¿Sabe lo que dice Pablo? Todos los días. Porque todos los días son días del Señor. Deja de estar con ese cuento de adorar un día y 6 días haciendo lo contrario a lo que Dios te manda hacer. Tienes que saber que la presencia de Dios está en todo lugar y tú tienes que adorar al Señor todos los días. Sin embargo, la iglesia decidió mantener el domingo y nosotros no tenemos problema porque, número 2, aquí se trabaja de lunes a viernes, sábado usted lo tiene para la familia y los domingos lo consagramos para el Señor. Se acabó. No, Constantino. Pero ellos quieren, No. De hecho, perdónenme, por aclarar, porque trajo ese nombre. La fusión de Constantino se completa, la fusión del Estado con la... Bueno, Constantino declara que la fe cristiana va a ser la fe del Estado, la fe oficial del Estado, el cristianismo. Hay una realidad histórica, ¿verdad? Que Constantino era un siervo del Señor, como dicen los católicos, que tuvo mire, Constantino se bautizó en la muerte, porque ya existía el pensamiento que si usted se bautizaba usted no podía pecar. Así que Constantino se la jugó fría y dijo, no, yo me bautizo antes de morirme, porque así si las enlío limpio y me voy directo para el cielo. Así que sabrá de dónde está Constantino. Pero Constantino tenía un problema nacional. El pueblo era controlado por los sacerdotes paganos y constantemente le hacían la vida imposible a Constantino. La iglesia tenía claro que era una iglesia celestial, no terrenal. Así que la iglesia en aquel momento histórico, estamos hablando de los primeros 3 siglos de la iglesia, que se le conocen como los siglos de los mártires, no estaban enfocados en gloria terrenal. Anhelaban y buscaban la gloria eterna y estaban dispuestos a dar su vida por esa gloria eterna. Y por tal razón no les importaban posiciones locales humanas, no querían riqueza terrenal. Esos son los primeros 3 siglos de la iglesia. Constantino le ofrece paz a la iglesia. Se acabó la persecución en contra de la iglesia. Sepa usted que eso provocó un sismo.
un grupo de hermanos dijeron, se contaminó la iglesia porque se mezcló con el gobierno terrenal y es contrario al gobierno de Dios. Así que muchos se fueron paralelos, se une este grupo con Constantino, reciben paz, y en el siglo IV se da por primera vez el concilio de Nicea, donde hay un debate entre los arios y los cristianos de aquel momento ortodoxo. Ahí estaba Tertuliano. Producto de esa reunión, Eusebio escribe la historia de la iglesia hasta ese momento histórico, y es Eusebio que dice: la fe es una fe universal católica. Luego en el siglo VIII se fusiona originalmente la iglesia con el Estado, y ahí entonces se convierte en la iglesia católica, apostólica y romana. Así que decir que Constantino era católico es decir que Constantino era cristiano, decirlo. Ok. Pero se cambió. La Biblia dice que no le añada ni le quita la palabra. Ahí está quitando el saber y lo cambiaron para el domingo. De hecho no, porque la iglesia cristiana, en el Nuevo Testamento, no se le da el peso al Shabbatón como se le daba en el Antiguo Testamento. Pablo está predicando y adorando al Señor todos los días. El día del sábado se usaba para descansar. Así que el peso era el descanso, y eso es importante. ¿Qué Cristo dijo? ¿Cuál es la razón del Shabbatón? ¿Se hizo para el hombre o para Dios? Para el hombre, no es para Dios. Para obligar al hombre ¿a qué? A descansar. ¿Qué hicieron los israelitas en el Antiguo Testamento? Cogieron el Shabbatón y lo llevaron a nivel ¿de qué? De consagración. Aquí se tropieza los que piensan así. ¿Qué día Cristo hacía milagro? No, para usted está mal. Los sábados no se puede hacer milagro. Ese es el día para adorar a Dios. ¿Cómo usted va a hacer eso? Esos son fariseos modernos desubicados. No han sido bien educados, lamentablemente. Hay que sacarlo del pensamiento bíblico para que entiendan que la Biblia no se interpreta en sí misma. Hay otros elementos históricos que hay que profundizar para poderle entender la Biblia mejor. Cristo no era de un día, Cristo era de todos los días. La iglesia, ¿sacaba el tiempo para consagrarse? Claro que sí, sacaba el sábado para reunirse. Y ese día lo consagraban para descansar y para adorar al Señor. Pero el mismo Pablo explica que todos los días están diseñados para adorar al Señor. Cualquiera, el que la iglesia escogiera. Y claramente el texto dice que el primer día de la semana. ¿Cuál era el primer día de la semana? El domingo. Porque muchos hermanos, y gracias por esa pregunta, Marilyn, que no me he salido de Ezequiel, estoy ahí, ya mismo lo vamos a ver, que lo vamos a conectar. Porque la iglesia deja de ser judía. La iglesia no es judía. La iglesia es cristiana. Sepa usted que para los judíos ortodoxos, la iglesia cristiana es una secta. ¿Escuchó? Para los judíos ortodoxos nosotros somos una secta. Porque de la estructura judía sale el cristianismo. ¿Y por qué no llaman una secta? Porque para el judío ortodoxo la salvación está en la ley. Y para el cristiano la salvación está ¿dónde? En Jesús. Nosotros no somos judíos. Somos cristianos. Mire, la primera vez que yo escuché eso me incomodé, para que usted lo sepa. Le está hablando a alguien que viene del concepto distorsionado de la senda antigua, que era ayuno y oración y pura rodilla para que Dios hable. Y yo creía que Israel era el pueblo de Dios, la nena bonita de Dios. El que se meta con Israel se mete con Dios. Yo lo pensaba igual. Y una vez yo escuché a un guía israelita, que reunió a un grupo de cristianos y le dijo en la reunión: un judío no puede ser judío y cristiano a la misma vez. Y yo me quedé, ¿pero qué le pasa al loco este? Claro que sí.
Y él dijo, usted o es judío o es cristiano. Eso de judío o cristiano no existe. Eso es un embeleco de la gente. Yo, pero este tipo, oye, qué irrespetuoso. Tras que estos hermanos han pagado casi 5,000 pesos para ir para allá, le vienen con eso. ¿Sabe qué? Tienes razón. Usted no puede ser cristiano y santero a la misma vez. Y él tiene razón. Él hoy, casi 20, como 18 años, perdóname, después de eso, ese señor tenía razón. O tú eres judío o eres cristiano. Lógico, tuve que chuparme una maestría para poderlo entender, pero es verdad, gloria a Dios, por lo menos algo aprendí aparte de otras cosas. Porque cuando tú entras a la estructura judía es esto. Y el cristianismo es esto. Cristo, del pueblo de Israel, de los judíos, aquí hay una promesa en el 11, y es aquí que yo los traeré de todas las naciones. Ah, pero eso va a ocurrir, que empiezan con los embelecos, que en el 47 con Ben Gurión, que de hecho no fue en el 47, fue desde 1896, que los judíos empezaron a ir para allá, desde Alemania empezaron a bajar, y en la Primera Guerra Mundial de Alemania también empezaron a bajar y a vivir allí en campamento, en caseta, como lo hicieron con Abraham. Y luego en el 1948, cuando se constituye la nación de Israel, ya había aproximadamente 1 millón de judíos allí, que son los que literalmente sacan a los palestinos, los sacan de sus casas, y es verdad, con machete, con pistola, con lo que tenían a la mano, y la mayoría de las que pelearon en esa guerra eran mujeres. ¿Ok? Mujeres israelitas. Ah, que ahí Dios va a traer a todos los judíos. Yo siempre pensaba que los judíos eran 500 millones, 1 billón, una cosa así descomunal. No llegan a 10 millones en el mundo entero. Esos que mataron 10 millones los alemanes no fueron tantos, demuestra que fueron mucho menos. 2, 3 millones. Aún así, por favor, no me malinterprete, una persona era un atropello, era innecesario. Amén. ¿Y cuándo Dios entonces trajo a Israel de nuevo a su casa? En el regreso de Babilonia. Los israelitas volvieron. ¿Qué hicieron los israelitas? ¿Sabe usted lo que hicieron los israelitas? Cuando regresaron con Nehemías y Esdras, en vez de abrirle las puertas a los judíos que se quedaron, que se habían mezclado con los asirios, que estaban en Samaria, con los árabes y con toda esta gente que está en el libro de Esdras y de Nehemías, le dijeron, tú no vas a construir el templo con nosotros. ¿Por qué? Ah, porque cuando nos llevaron de esclavos, tú te reíste de nosotros. Pero si Dios dijo que te iba a traer con un corazón nuevo, si ustedes son una nación nueva, restituida, ¿cómo tú todavía guardas ese rencor en tu corazón? Y el domingo, quizás no se dijo, yo tampoco lo quise decir para no distraer la clase, pero ¿sabía usted que los judíos se prohibían a sí mismos pasar por Samaria? Porque pasar por Samaria significaba que se contaminaban. ¿Sabías tú que tomaban un camino de casi un día entero para no pasar por Samaria? El camino de 2 horas preferían hacerlo en un día, porque si pasaban por Samaria se contaminaban. ¿Qué hizo Jesús con Samaria? Dígame usted, la clase del domingo, ¿qué hizo Jesús con Samaria? ¿Dio la vuelta de un día? ¿Qué hizo? No solamente se bebió agua, el texto dice que producto de la predicación de la samaritana, Jesús se quedó allí 2 semanas y no querían que se fuera. Igual que los judíos que lo estaban esperando allí en Jerusalén para decirle que no se fuera, por favor, que se quedara. Y usted insiste en ser judío. Gloria a Dios por usted. Yo tuve una compañera de trabajo en el seminario, que por error la U la sustituyó por la O. ¡Ay! En el salón de clase. Virginia, te amo.
El texto nos dice en el capítulo 10 que los querubines, ¿quiénes eran los querubines? Aquí la gente empieza a inventar. Los libros apócrifos de Israel empiezan a dar un montón de embeleco sobre la angelología. Tenga cuidado con eso. Amén. Tenga cuidado con eso. ¿De dónde salieron los querubines? ¿A quién se le ocurrió esa parte de los querubines? Dios le dijo a Moisés: vas a colocar unos ángeles de tal manera. Y las alas de los ángeles como una especie de símbolo para cubrir y proteger lo que estaba dentro del arca. ¿Qué estaba dentro del arca realmente? La bala de Aarón. ¿Qué representaba esa bala de Aarón? Iba a reverdecer, iba al pueblo. No, pero ¿qué representaba la bala? El sacerdocio de Aarón. El sacerdocio eterno que Dios había derramado sobre el pueblo para la adoración. ¿Qué más había? El maná. Oiga, pero lo más importante usted lo está dejando para el final. La tabla del pacto, y era lo primero que usted tenía que mencionar. Usted mencionó los panes y los peces. Usted está igual que los israelitas. Vengo vestido el domingo. Sí, de azul, azul y blanco. Y con la estrella de David. Ah, y la hostia de sometimiento. ¿Me sigue, hermano? Entonces, ¿dónde yo me quedé? Ok. Esos elementos tenían una representación. El pueblo de Dios eran los israelitas en aquel momento histórico. Estamos hablando de lo que el texto dice. Y yo lo he explicado y lo voy a seguir repitiendo hasta que usted se lo grabe. El pueblo tenía que ir allí a ser rico, a prosperar y a hacer riqueza. ¿A qué? A adorar al Señor. Sencillo. Ah, pastor, ¿dónde está eso? Váyase a Éxodo, donde Moisés le dice a Faraón: Dios quiere que su pueblo le adore y le adore bajo esclavitud y bajo yugo. ¿Cómo? En libertad. La nación de Israel era una multitud de familias o una familia. Una familia. Una familia. ¿De la mano de quién? De Israel. Ah, importante. Esa familia debía de ser un ejemplo para las otras familias del mundo. Cuando los israelitas salen, todo el mundo piensa que solamente salieron israelitas. Vuelva y lea con calma que todos los egipcios, los esclavos, se fueron con los israelitas. Así que hubo muchos pueblos que contribuyeron a construir las reliquias del Arca del Pacto. ¿Sabía usted eso? O sea, que habían personas de otras naciones que aportaron. ¿Cuál fue el primero que metió la pata cuando llegó al desierto? ¿Quién estuvo a cargo de la magna obra de construir el becerro? Yo he explicado, ¿verdad?, lo que representaba el becerro. ¿Qué representaba el becerro? Si no saben, por favor, levanten la mano. Y como los israelitas peleaban con ganado, pues para ¿Está bien? Era la simbolización de Jehová. Para ellos el becerro era Jehová. Jehová venció a Faraón. Así que cuando ellos estaban mirando al becerro, no estaban mirando los ídolos de Israel, estaban mirando a Dios, al Elohim, aquel que los había libertado de la mano de Faraón. Y Dios se alegró cuando vio eso. ¿Qué dijo? ¿Qué le pasa a esta gente? Mira lo que dice: ¿quién les dijo a ellos que me hiciera una imagen para adorarme? Ya se contaminaron tan rápido. Esa contaminación en algún momento se fue del corazón de los israelitas. No. En el capítulo 11
Estamos viendo esa continuidad. Dios rápido, y aquí quiero explicar algo, por favor. Como yo decía al principio, Dios no se mueve por nadie y Dios no es una... ¿Sigue grabando? Okay. No, porque no quiero, yo tengo mi hora de dormir y no la... Ok, pero está grabando, gloria a Dios. Dios regularmente no manifiesta su ira con gran rapidez. Eso no falla. No, pero pastor, mire, vamos a analizar. Voy a citar a los israelitas con lo que voy a decir, no se moleste conmigo. Para mí sí existió porque Cristo lo nombró. Y estuvo allí con Jesús en la transfiguración. Para muchos judíos o israelitas, Moisés no existió. Si yo tomo en cuenta la narración de Moisés como real, estamos hablando de unos 2000 años antes de Jesús. Antes de Jesús, 2000 años. Pastor, ¿cómo usted concluye eso? Porque cuando usted va a los anales egipcios, y hubo un momento, un grupo de hermanos me acompañó a la exposición de Tutankamón en San Juan. Yo le mostré en la genealogía egipcia, aparece el nombre de Moisés. Y le colocaron a Moses, que significa después de Moisés. Porque Moisés es un nombre egipcio, no árabe, no hebreo. ¿Qué significa hebreo? Aquellos que vienen del otro lado del Éufrates. Abraham. Moisés era un hombre egipcio, sacado del mar. El Nilo me lo dio. Y ese nombre aparece en la analogía egipcia, 1700, 1800 antes de Cristo. Si usted le suma a Abraham, que es un poquito más para atrás, podemos hablar 2500, 3000 años antes de Cristo. ¿Cuánto tiempo tardó en que la ira de Dios se descargara totalmente sobre Israel y Israel desapareciera en aquel momento histórico como nación sobre la faz de la tierra? La historia nos dice que en el 122 después de Cristo, y hay que yo lo he mencionado, un rabino de apellido Caquita, que fue el que redactó e indicó que el último bastión de Israel fue destituido de Jerusalén. ¿Usted está listo? Israel se convirtió en un muladar. ¿Sabe usted lo que es eso, verdad? Eso es un basurero. Basurero. ¿Cuánto tiempo Dios soportó? Dándole oportunidad a los israelitas. ¿Ah? ¿Cuántos años? Y nosotros vamos por el 2023. Yo no voy a empezar a hacer cálculo. Usted está equivocado, yo no hago cálculo. Yo no entro en ese juego. Yo no hago eso. No, que gracias Señor por traerme solamente. Quiero añadir algo. Aquellos que se pasan sacando cálculos de cuándo Cristo viene, que ocurrió esto, que lo otro, para aquí y para allá, permítame decirle algo a usted. Los padres de la iglesia nunca hicieron eso. Porque claramente Cristo dijo que eso es un misterio reservado para Él mismo. Él tiene el control. Y cuando usted va al libro de Revelaciones, Revelación dice todavía no, que esperen un tiempo y un poco más.
Cristo no da fecha. Nos dio algunas señales. ¿Quiénes fueron los primeros que empezaron con los embelecos esto de sacar cálculo para determinar cuándo Cristo venía? ¿Usted está listo? Charles Russell. ¿Sabe usted quién es Charles Russell? Charles Russell es uno de los fundadores de los Watchtower, los testigos de Jehová. Y después Elena N. White también vino con lo mismo, a predecir cuándo el mundo se iba a acabar. Y empezaron con adivine usted con qué semana. Las semanas de Daniel. Conforme a la semana de Daniel pasó esto, pasó aquello. ¡Ah! Esta es la fecha. Y todavía hasta el 1970 los testigos de Jehová estaban con el mismo embeleco. Hasta que de la mano de Frank North dijeron, se acabó eso de estar diciendo cuándo Cristo viene. Se acabó. Y ya el truquito se le acabó. Ahora resulta que los cristianos protestantes ahora están con ese vacilón. Y se levanta un profeta de aquí y sale la gente despavorida con unos dementes. Usted no conoce la Biblia. Usted no conoce la Biblia. Lo que muy bien le dijo Jeremías al pueblo. Ustedes que son los que tienen que conocer la palabra, no la conocen. Entonces ustedes enseñan. Estoy hablando de la iglesia. Porque esto que le está pasando a Israel, como llevo ya varios estudios diciéndole, le va a pasar a la iglesia. La gloria de Dios hoy en día nosotros la tenemos mediante el Espíritu Santo. Y Él trabaja con nosotros cada día. Él nos santifica. Él nos justifica. No es tu esfuerzo, no es tu ayuno, no es tu oración, es tu entrega día a día al Señor. No demanda de ti perfección, demanda simplemente obediencia. ¿Tú estás listo? Lo mismo que le mandaba Israel. ¿Qué dijo David? ¿A ti sacrificio no te agrada? Para ti un sacrificio verdadero es un corazón sometido totalmente a ti, contrito y humillado. ¿Por qué David dijo eso? ¿Qué estaba pasando en la vida de David durante ese año cuando reflexionó sobre eso? Estaba ocultando el pecado del asesinato de Urías Tisbita. ¿Sabías tú que Urías Tisbita, ¿sabes lo que significa? Que Urías Tisbita era un gentil que había hecho proselitismo al judaísmo. Por tal razón, para los judíos, Urías era una persona insignificante. ¿Y qué Dios le dijo? Insignificante Urías, si él es mi creación también. Tú eres un asesino. Eso no fue lo que Dios le dijo a David mediante el profeta Natán. ¿Por qué no le dijo, porque tú tomaste una mujer? No, le dijo que tú eres un asesino. Porque Dios no va con judío o no judío. Es su creación. Es su creación. Aquellos que dicen, hijo del diablo. Hijo del diablo. No sé quién le dijo a ellos que el diablo tiene hijos, porque entonces están colocando a Lucero al mismo nivel de Dios, que Lucero escucha eso y me imagino que tiembla cuando escucha eso y nos llama blasfemo a nosotros. Él nos llama blasfemo a nosotros. Es misericordia, Señor. Le pido disculpas si es la primera vez que usted me escucha. Yo me imagino que ya usted se fue, porque me aguantó. Pues lo voy a respetar. Si se fue, lo lamento, se lo perdí. Se va a quedar con el mismo pensamiento. O cuando usted esté con calma, con un cafecito, una tacecita de chocolate, con una galletita y un quesito saludable vegano. Buen provecho. Y libretita, claro. En el capítulo 11, mira qué cosa brutal. Dios acaba la revelación y regresa a Ezequiel a su lugar. Y tenemos problemas. Y ya voy cerrando. Mire la condición de necia de los israelitas. El capítulo 11 nos dice que hay un grupo de personas que están allí planificando.
Hay un grupo de personas allí. 25 hombres. ¿Sabe usted lo que esos hombres estaban haciendo? Las casas que habían quedado abandonadas por los primeros grupos que se fueron, estaban saqueándolas y planificando cómo iban a ocuparla y cómo iban a distribuir ellos en la ciudad. Porque esos que se fueron no regresaban. Robar, saquear las casas de los que se fueron. Estamos en guerra, tú te fuiste, pues a ti te van a matar. Pues yo esa propiedad, yo la necesito, la voy a tomar. Mira el corazón de maldad y de iniquidad de los israelitas. Y date cuenta que Dios les muestra que están planificando reorganizar la ciudad, retomar la ciudad y ahora distribuirlas ellos. Yo recuerdo, y aquí cito a Matías Narváez, cuando ocurrió lo de la pandemia, que él decía: nosotros que nos hemos empeñado en construir grandes templos y ahora Dios nos ha sacado de los templos para ir a las casas. ¿Qué tan importantes realmente son los templos? ¿Sabes tú qué? Los cristianos recién convertidos, luego de que Cristo resucita, recuerden que los cristianos todavía tienen la lucha de que no tienen identidad. Eso yo lo he explicado en clases anteriores. Los cristianos consideran que son judíos en ese momento histórico. Así que ellos continuaban yendo al templo y haciendo las oraciones matutinas que se hacían en el templo, porque para ellos no había ocurrido una sustitución, donde hay muchos cristianos todavía que están, no han salido del libro de los Hechos, se han quedado ahí. Porque de hecho, y quiero añadir algo, cuando yo empecé a estudiar, yo siempre tuve una preocupación, porque hay iglesias que se predican y pareciera que nosotros estamos en el libro de los Hechos hoy en día, y se mantienen ahí. Y cuando yo empecé a estudiar, yo tenía la preocupación que había hecho la iglesia en toda la historia. Y todo el mundo piensa que el Espíritu Santo cerró con el libro de los Hechos. Ahí se acabó la iglesia. Usted se equivocó. El Espíritu Santo sigue redactando hoy en día la iglesia, porque la iglesia sigue viva. Y es quien entrega a la iglesia a la presencia de Dios, del Padre. Así que hay vida después del libro de los Hechos. Hay una iglesia, hay personas que están siendo transformadas hoy en día por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sigue dando su revelación. Así que la Biblia todavía se sigue escribiendo hoy en día en el 2023. Y recuerde que los primeros cristianos, como no tenían identidad de cristiano, de hecho, el nombre cristiano es un nombre pagano. Vamos por ahí. Eso no lo dicen. ¿Quién es el primero que le llama cristiano a los cristianos? Nerón. ¿Qué significa cristiano? En griego, Christi, el ungido, ano, partidario. Ustedes son partidarios del ungido. Eso es lo que significa cristiano. ¿Qué representa eso? Que ustedes viven, que ustedes caminan, que ustedes piensan, que ustedes hablan como hablaba su maestro, Jesús. Eso es lo que significa cristiano. Y nos lo dio un pagano. ¿Por qué no nos quitamos eso? Eso fue un nombre de un pagano. Eso es un nombre pagano. Hello. ¿Estamos aquí? Usted está extrañando no estar en la transmisión, porque la transmisión, cuando yo me ponía así de terco, usted punchaba y se iba. Lo sé todo porque yo veía cómo se desconectaban. Ahora no se pueden desconectar. Entonces, ¿qué hizo Señor? ¿Qué hizo el Señor con los cristianos que querían seguir yendo al templo? ¿Qué hizo? ¿Qué le pasó a Pedro cuando fue al templo?
que hizo el milagro, ¿qué le dijeron? Aquí tú no puedes estar predicando a ese que está, a tu maestro. Aquí no. Eso es una herejía. ¿Qué dijo Gamaliel? Óyeme, recuerda que la mayoría de los que se llaman cristianos, luego de que la mayoría de los que se denominan Mesías, después de que matan al líder, desaparecen. Pero estos todavía siguen fiel. Y ese Pedro, yo lo escucho y lo que me está diciendo, yo no recuerdo haberlo visto en ninguno de mis amigos maestros. Y los rabinos en aquellos momentos eran bien pocos, no eran muchos. Y no recuerdo haberlo visto en ninguna de las sinagogas de nosotros. Algo aprendió esta persona y en la manera que habla, sabe lo que está hablando, así que no se metan con él. No son gente ya del burgo. Algo pasó en ellos. No reconoce un cambio de parte del Espíritu Santo ni de Jesús. Pero producto de eso, ¿quiénes son los primeros que empiezan a perseguir a los cristianos? Los judíos. ¿Qué hicieron los judíos? Empezaron a arrasar a los cristianos. ¿Y qué tuvieron que hacer los cristianos? Huir fuera de Jerusalén a los otros pueblos. Y ahí entonces empieza a expandirse el evangelio. Y uno de los primarios que asesinó y metió preso a cristianos fue Saulo, de la familia de Benjamín, Pablo. Entonces, Pablo, que estudió a los pies de Gamaliel, rabino, Pablo, rabino, estamos, ¿verdad? Se convierte al cristianismo y deja el judaísmo. Ah, pastor, pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué estudiamos? Pablo, ¿qué estudiaba? ¿Qué estudiaba Pablo? ¿La ley? Ah, pero usted está contradiciendo. No, el que se está contradiciendo es usted. Porque Pablo estudia la ley a la luz de ¿quién? De Jesús. ¿Qué dice Pablo? Desde el Pentateuco Dios nos sigue hablando. Y aunque el profeta Ezequiel diga que la gloria se fue, entérate, la gloria regresó, pero encarnada en Dios mismo. Que aquí nadie entiende eso. Cristo entró al templo, la gloria entró al templo. Hubo cambio en el templo cuando la gloria entró. Le encontró exactamente igual como estaba. Cuando Dios entra a tu vida tiene que haber un cambio. Y la iglesia hoy en día, ¿de qué lado está? Me da vergüenza cuando yo empecé a publicar la actividad de damas. Yo bloqueé a los hombres, puse solamente búscame damas, no me importan los hombres, les pido perdón. Gente ignorante. Ah, ustedes siguen con lo de las promesas, son cosas de horóscopo. Les pido disculpas. Usted es un fausto bíblico, acéfalo bíblico. ¿Sabe usted por qué? Porque hay promesas del Antiguo Testamento que nos aplican hoy en día. Claro que sí, porque hay promesas que siguen vigentes, pero hay que conocerlas, tiene que tener el Espíritu Santo para entenderlas. Yo he predicado todos estos días del Antiguo Testamento. Yo conozco pastores, amigos míos, que salieron del seminario que no quieren predicar del Antiguo Testamento. ¿Pero por qué? Tú puedes ir al Antiguo Testamento, pero a la luz de Jesús, y todo lo que sea de la ley, pues tú lo dejas fuera y vas a aplicar la gracia y la misericordia del Señor, como lo estamos viendo aquí. Yo estoy viendo aquí un Apocalipsis en el capítulo 11. Y hay iglesias donde la presencia de Dios no está. Hay mucha gente, pero Dios no está. Sencillo. Gloria a Dios, tiene buen dinero en el banco, tiene buenas cuentas, gloria a Dios, hasta que eso se acaba. Hasta que eso se acaba y el dinero se acaba. Pero la presencia del Señor Dios, no.
Y la presencia de Dios ahora está en todo lugar, dice el Señor. Y aquí dice, desde el 7, 8, estamos viendo que Dios le dice a los israelitas, porque tú crees que yo no veo. En el 10 dice, yo veo los corazones. Yo sé lo que hay en el corazón de ustedes. ¿Quién dice eso en el Nuevo Testamento? ¿Qué dice Jesús? El que ve los corazones y discierne, soy yo, tú no. Soy yo, tú no. Al hombre tú engañas, pero a mí, santo. Y nos vamos. Dios mío, ¿qué hora es? 8:30, 1 hora y media. No, ya está bien. Preguntas, hermano. El próximo martes seguimos en Ezequiel 12. Ahí nos vamos hasta, mire, voy a coger juntos el 12, el 13, el 14 y el 15. Eso es correcto. Y el 16 entonces seguimos por ir para abajo ya desarrollando esto. ¿Cómo vamos, hermano? Esos próximos capítulos están sabrosos, Aristide. Imagínate, Jerusalén, una vid inútil. Lo triste es una iglesia inútil. Porque nos pasamos diciendo que Puerto Rico, mire, y les pido disculpas porque yo sé que el hermano me escribió y yo he aprendido que de buenas intenciones se construye la vereda del infierno. Y quiero decirle algo, yo no creo avivamiento de marcha. En marcha no hay avivamiento. El avivamiento lo tenemos que hacer visitando las casas como empezamos a hacer el sábado pasado. Estableciendo relación con la comunidad para ver cómo le predicamos la palabra a la gente. Porque eso fue lo que Cristo hizo. Cristo conocía a su comunidad y predicó conforme a lo que la comunidad necesitaba. No, la gente lo que necesita es salvación. Eso es una lata de habichuela. ¿Cómo tú cueces la habichuela? ¿Cómo tú le haces saber a la persona que necesita salvación? Ese es el reto. Eso fue lo que Cristo hizo. ¿Cómo la mujer samaritana reconoció que necesitaba un cambio? Empezó a socializarse con ella, gracias Miriam. Empezó a conocerla. Empezó a hablar con ella. No la humilló. No le dijo hija del diablo. No le dijo pecadora. No le dijo arrepiéntete de estar con hombres ajenos y entonces ven y habla conmigo. No le dijo ven, vamos a Jerusalén al templo para que te purifique y te santifique. No, en su condición habló con ella y ella misma reconoció la necesidad de salvación. Eso es lo que Puerto Rico necesita. Puerto Rico necesita una iglesia que le diga estoy aquí a tus pies para servirte. ¿Escuchó? ¿Escuchó? Porque cuando nos ponemos a los pies de aquel que nos necesita, nos ponemos a los pies de ¿quién? De Cristo. Porque la fe me obliga a mí a hacer obra de salvación. Yo no soy salvo por hacer obra, pero si yo digo que tengo fe y no tengo obra, estoy hueco y vacío porque en mí no hay un cambio. Lo mismo que Israel. Y ese es tu fin. Si no empieza a hacer un cambio, y esto no es una amenaza, es una exhortación. No, es que no tenemos herramientas. YouTube es gratis. TikTok es gratis. Instagram es gratis. Facebook es gratis. ¿Cuántos live haces para orar por las personas? Ah, pero que empiezan a predicar de juicio y de perdición e infierno, un infierno que ni conocen. Hablan de un infierno que no conocen. ¿Quién es experto en el infierno? Y vienen con unos embelecos de revelaciones de gente de que ha estado en el infierno. Y ya con esto cierro. Usted lee el libro de Dante. Y es la misma que ellos están diciendo.
¿Sabe usted qué se inventó eso? La iglesia. Cristo dio detalles del infierno. ¿Fue específico cuando habló del infierno? No, habló de una manera general. Un lugar de sufrimiento y tormento. Se acabó. No dijo que había una caldera para los fornicarios, una caldera para los apóstoles, otra caldera para los hijos del diablo, otra caldera. Nunca, no, Cristo dijo un lugar de tormento y sufrimiento. Se acabó. Entonces, usted se cree un experto en el infierno. Y del cielo, ¿qué usted sabe? Esa es otra cosa. ¿Qué usted sabe del cielo? ¿Cómo? Nada más. ¿Qué más usted sabe del cielo? ¿Sabías tú que en la Biblia hay más información del cielo que del infierno? No me crea. Vaya a su Biblia. Olvídese de estar buscando en YouTube y en Internet y Google. Vaya a su Biblia. Vea cuántas veces aparece el Gehenna o el lugar de sufrimiento en la Biblia. Y búsquese cuándo aparece amor, cuántas veces aparece salvación y cuántas veces aparece salvación. En el libro de Apocalipsis le llama el abismo y aparece en el juicio del trono blanco, casi al final. Aleluya. ¿Qué te estoy diciendo? Que la intención de Dios es que tú procedas al arrepentimiento. La gente se pierde porque quiere irse lejos de Dios, porque no hay nadie que le diga tu final es destrucción. No vayas por allá, te vas a autodestruir. Ven a Cristo, Él te ama tal y como eres. No te esfuerces en cambiar, Él te va a cambiar. ¿Sabe usted por qué? Y ya otra vez con esto cierro, se me está pegando lo de Paola. Me queda una. ¿Cuál es la diferencia cuando tú cambias a cuando Cristo te cambia? ¿Ah? Dime, Livia habla. ¿Qué dijiste? ¿Cuál es la diferencia cuando tú cambias a cuando Cristo te cambia? Cuando tú cambias, tú lo haces por tu propia fuerza. Y como todo, el ser humano, que puede haber un defecto, dejarla aquí por En el momento que tú fallas, ¿qué va a pasar? ¿Por qué? Porque como creíste en ti, Te esforzaste y al no lograrlo, te desanimaste. Cuando estás en Cristo y Él es el que está provocando el cambio en ti y tú caes, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes mal? Te fallé, Señor. Ayúdame a levantarme nuevamente. Ayúdame a levantarme nuevamente. ¿Y cuántas veces vas a caer? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuántas veces caerá el justo? ¿Y cuántas veces va a ser levantado? ¿Qué significa eso? Que Dios, si tú le permites, las veces que sea necesaria, te va a levantar. Y cada paso que tú des, tú solo vas a agradecer ¿a quién? A Él. ¿Y a quién le vas a deber lo que has alcanzado en tu vida? A Él. Así que deja de estarte esforzando y ríndete. Es con las de Él. ¿Y cómo yo aprendo a vencer esa lucha? Cuando yo me rindo a Él. Mire, cuando yo tomé la mala decisión, antes de casarme con Rose, quiero corregir, cuando ocurrió en mi vida el evento, antes de casarme con Rose, de donde nació Gabriel, yo me sentí el hombre más sucio sobre la faz de la tierra. Yo he llorado, pero no como lloré en ese evento. Y de hecho yo tengo lo que yo expresé en mi Biblia, lo tengo allí, en la Reina Valera 1960. Yo te fallé a ti. Y me siento el hombre más sucio sobre la faz de la tierra. Te pido perdón. Ayúdame a levantarme nuevamente. Y Dios lo hizo. Aquí estoy. 15 años después. Diga, doña Lucy. Amén. Pero ¿qué les quiero decir? Que no juego, me protejo, porque aprendí a desconfiar de mí.
Hoy en día tenemos a muchos cristianos que lo que hacen es que los motivan a confiar en ellos, a creer en ellos. Y con una seguridad y una fortaleza. Y yo hablaba con Jason sobre eso el viernes y le decía, Jason, tú estás equivocado. Te amo con todo mi corazón, pero estás equivocado. Tú logras llegar hasta un punto porque el Señor te lleva. El día que tú te sientas sobreconfiado, ese día va para arrancar abajo. ¿Sabes quiénes estaban así? Los fariseos y los israelitas. Y se consideraban sabios, y claramente Cristo dijo, ustedes son sabios en su propio conocimiento. ¿Cuántos cristianos hoy en día hay así? Y yo no puedo ser así. Porque yo tengo claro que lo que yo he alcanzado es por el Señor. Yo he estado en altares cuando hay un montón de pastores que dicen que respondieron con gran furor al llamado de Dios. Yo dije, callo. Pues yo estoy aquí colado porque cuando Dios me llamó yo me fui para el otro lado. Porque yo no quería el llamado pastoral. Porque sé que lo que se demanda es mucho. Y dije dentro de mí que yo sepa, todos los profetas se sintieron igual que yo. Los apóstoles se sintieron igual que yo. Aquí 1 más 1 no da 3. Aquí hay algo que no cuadra. Y hoy en día cuando miro la vida de todas esas personas puedo entender por qué salieron corriendo al llamado de Dios. Porque es bueno cuando la gente te aplaude y te ve como una persona muy elevada. Y hay personas que se hacen esclavos de eso.